El sol de agosto caía vertical sobre las calles de la Roma imperial, fulgurando sobre mármoles soberbios mientras en las sombras se arrastraba la miseria. Era el año 258, y el poder, como siempre, caminaba entre columnas inmaculadas, ajeno al sufrimiento que fermentaba en los callejones estrechos. En aquel verano sofocante, Lorenzo, archidiácono de Roma, cruzaba ambos mundos con paso firme, llevando en sus manos gastadas no solo las llaves del tesoro eclesiástico, sino también la blasfemia de una compasión que el imperio consideraba sediciosa. No era un hombre imponente a primera vista. Su túnica sencilla, manchada por el polvo de las callejuelas que transitaba diariamente, contrastaba con la opulencia de los funcionarios imperiales. Sin embargo, en sus ojos ardía una determinación que inquietaba a quienes entendían el verdadero poder, la capacidad de inspirar amor donde el sistema sembraba miedo. Lorenzo había convertido los sótanos de la iglesia primitiva en refugio para los desposeídos, en despensa para los hambrientos, en hospital improvisado para quienes la ciudad había declarado desechables. La persecución de Valeriano ya había decapitado al Papa Sixto II y a varios diáconos. El emperador, obsesionado con restaurar la antigua gloria romana, veía en la creciente fe cristiana no solo una afrenta a los dioses tradicionales, sino un peligroso desafío a la estructura social que sustentaba el imperio. Los cristianos negaban sacrificios a la imagen imperial, rechazaban la lógica de la esclavitud y, peor aún, profesaban igualdad entre patricios y plebeyos, libres y esclavos, hombres y mujeres. En un mundo edificado sobre jerarquías inmutables, tales ideas eran más letales que cualquier ejército bárbaro. La orden imperial llegó al amanecer, traída por soldados cuyos rostros se ocultaban tras yelmos pulidos que reflejaban el miedo de la víctima. Entregar los tesoros de la iglesia antes del ocaso. Lorenzo asintió con una serenidad que desconcertó a los emisarios, solicitando 3 días para reunir nuestras riquezas. Le fueron concedidos no por clemencia, sino por codicia. Durante esas 72 horas, el archidiácono recorrió cada rincón de Roma, donde la miseria se acumulaba como los desperdicios que nadie recogía. Fue a las catacumbas donde se escondían viudas cuya única posesión era el recuerdo de maridos ejecutados por su fe. Visitó a ancianos abandonados que temblaban no por la edad, sino por el hambre. Reunió huérfanos cuyos cuerpos diminutos cargaban ya con cicatrices de una vida brutal. Enfermos cuyas llagas nadie tocaba. Esclavos fugitivos cuya espalda era un mapa del horror. Prostitutas cuyos ojos vacíos habían olvidado cómo llorar. Al tercer día, cuando el prefecto imperial llegó expectante, imaginando cofres repletos de oro y plata acumulados por la superstición cristiana, Lorenzo lo recibió en un atrio rodeado por cientos de miserables. Con un gesto amplio que abarcaba aquella multitud harapienta, pronunció las palabras que sellarían su destino. He aquí los tesoros eternos que nunca disminuyen, que germinan en cada lugar, tanto en las almas de los pobres como en las de quienes los socorren. Estas manos tullidas son nuestros cálices, estos ojos hambrientos nuestras gemas, estos cuerpos rotos nuestros templos. La verdadera riqueza de la iglesia es la que el imperio jamás podrá usurpar. El silencio que siguió fue más denso que la sangre. El prefecto, con el rostro deformado por una mezcla de confusión e ira, comprendió la magnitud del insulto. No era solo la negación del oro prometido, sino la exposición pública de la bancarrota moral de Roma. Aquel joven diácono había transformado la pobreza, que el imperio consideraba vergüenza, en dignidad. Había convertido la miseria, producto natural del orden social, en acusación viviente. Esa noche, mientras la luna se alzaba indiferente sobre una ciudad donde el poder y la crueldad se entrelazaban como amantes, Lorenzo fue encadenado en los calabozos imperiales. Su crimen, imperdonable en cualquier época, había sido demostrar que existía un reino donde César no gobernaba, el de la compasión que ningún edicto podía prohibir. El amanecer del 10 de agosto llegó teñido de escarlata,
como si el firmamento presagiara la sangre que pronto correría. Los soldados arrancaron a Lorenzo de su celda con la brutalidad metódica que caracterizaba al aparato imperial. No hubo juicio formal. La sentencia ya palpitaba en el aire nocturno cuando el prefecto comprendió la burla de la que había sido objeto. La ejecución sería ejemplar, no por la muerte en sí misma. Roma producía cadáveres con la eficiencia de sus acueductos, sino por el mensaje que transmitiría. Ninguna fe, ninguna lealtad superior al emperador merecía otra cosa que no fuera la aniquilación pública. La noticia se propagó por las callejuelas del Trastevere como fuego en paja seca. «Preparan la parrilla para el diácono», susurraban las lavanderas junto al Tíber, mientras los comerciantes del foro intercambiaban miradas tensas. Los más pobres, aquellos que Lorenzo había alimentado y consolado, se desplazaban como sombras hacia la plaza donde ocurriría el espectáculo, impulsados por una mezcla de horror y devoción. A mediodía, cuando el sol convertía la ciudad en un horno implacable, el dispositivo del suplicio ya estaba instalado. Una enorme parrilla de hierro montada sobre un lecho de carbones al rojo vivo. El calor que emanaba distorsionaba el aire, creando un espejismo infernal. A su alrededor, ciudadanos romanos de todas las clases formaban un círculo imperfecto, algunos mantenidos a distancia por las lanzas de los legionarios, otros, patricios y magistrados, ocupando asientos privilegiados. Las ejecuciones públicas en Roma no eran solo actos de justicia, sino espectáculos cuidadosamente orquestados donde el poder imperial se exhibía en toda su implacable magnificencia. Lorenzo apareció escoltado, con el rostro tumefacto por la tortura preliminar. Sus verdugos lo habían azotado durante la noche, no tanto para extraer confesiones, su culpa era evidente, sino para quebrar de antemano cualquier dignidad que pudiera exhibir en el momento final. El cuerpo del archidiácono, desnudado para mayor humillación, revelaba el mapa de la crueldad. Hematomas violáceos, laceraciones donde la piel se abría como fruta madura, la espalda convertida en un lienzo carmesí donde el látigo había escrito su poema de dolor. Sin embargo, lo que desconcertaba a la multitud era su mirada. Ningún terror la nublaba, ninguna súplica se dibujaba en aquellos ojos que parecían contemplar algo más allá del horizonte visible. Cuando lo arrojaron sobre la parrilla incandescente, el contacto de la carne con el metal al rojo produjo un siseo obsceno, seguido del olor dulzón y nauseabundo de la piel carbonizándose. El prefecto, sentado bajo un dosel púrpura que lo protegía del sol implacable, observaba con la satisfacción de quien restablece el orden natural, la carne rebelde sometida al hierro disciplinario, la palabra insolente ahogada en el crepitar de las brasas. La ejecución de Lorenzo no era un simple castigo, sino un acto de purificación cívica. Roma quemaba en él no solo a un hombre, sino a una idea subversiva, que existía una autoridad superior a la del César, que la piedad podía ser más poderosa que la espada. El dolor es un maestro paradójico. Puede reducir al ser humano a binonesem, su condición más elemental, o elevarlo a alturas inconcebibles. Para algunos, el tormento extremo disuelve toda dignidad. Para otros, curiosamente, destila la esencia última de lo que son. Así ocurrió con Lorenzo. Mientras su piel se desprendía como pergamino en llamas, mientras sus músculos se contraían en una danza macabra, algo en él permaneció intacto, inaccesible a las brasas. Transcurrido un tiempo que para los espectadores fue breve, pero para la víctima debió constituir una eternidad concentrada, ocurrió lo inconcebible. Lorenzo habló. Su voz, quebrada por el sufrimiento pero extrañamente clara, se elevó por encima del murmullo de la multitud y del crepitar de las brasas. Este lado ya está asado. Puedes darme la vuelta y comer. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Algunos creyeron haber oído mal, otros pensaron que el dolor había enloquecido al condenado. El prefecto, sin embargo, comprendió perfectamente la magnitud del desafío. Aquellas palabras no eran el delirio de un moribundo,
sino una victoria proclamada desde el corazón mismo de la derrota. Lorenzo no solo soportaba el tormento, lo transformaba en testimonio. La ironía macabra del diácono subvertía toda la lógica del castigo público. El suplicio debía provocar terror en los espectadores, confirmar el poder absoluto del imperio sobre los cuerpos de sus súbditos. Pero cuando la víctima se apropia de su propio martirio, cuando transforma el dolor en un acto de voluntad, el verdugo pierde su dominio. La parrilla, diseñada como instrumento de tortura, se convertía bajo el cuerpo carbonizado de Lorenzo en un altar donde se sacrificaba no la vida de un hombre, sino la pretensión imperial de gobernar sobre las almas. Ninguna crónica registra cuánto tiempo más duró la agonía. Algunos relatos posteriores aseguran que Lorenzo rezaba por sus verdugos, otros que cantaba himnos entre estertores. Lo cierto es que cuando la muerte finalmente lo liberó, algo había cambiado irreversiblemente en la conciencia de quienes presenciaron su martirio. El fuego que pretendía consumir a un enemigo del imperio había iluminado, paradójicamente, la fragilidad de un sistema que necesitaba tal despliegue de crueldad para sostenerse. Tras la ejecución de Lorenzo, un extraño silencio se apoderó de los documentos oficiales, como si el imperio, avergonzado por la ineficacia de su crueldad, pretendiera borrar con la omisión lo que no había logrado eliminar con el fuego. Los escribas del Palacio Imperial, tan meticulosos en registrar victorias militares y castigos ejemplares, pasaron de puntillas sobre aquel episodio que comenzaba a adquirir dimensiones incómodas en la memoria colectiva. El emperador Valeriano prohibió mencionar el nombre del diácono en los círculos cortesanos, convencido de que el olvido completaría la tarea que las brasas habían dejado inacabada. Sin embargo, la historia tiene sus propias leyes, tan implacables como las del fuego. Lo que las llamas no consumen, a menudo germina con fuerza inesperada. Mientras el poder oficial callaba, en las catacumbas y casas, humildes donde se reunían los cristianos perseguidos, el relato del archidiácono martirizado se transmitía en susurros cada vez más audibles. Su historia, embellecida quizás por la admiración, adquiría tintes de leyenda sin perder por ello su verdad esencial. Un hombre había desafiado al imperio no con armas, sino con la única fuerza que Roma no podía comprender ni combatir, la entrega voluntaria por amor a una verdad que trascendía la lógica del poder. Apenas un año después del martirio de Lorenzo, un giro inesperado del destino pareció confirmar las creencias de quienes veían en su ejecución no el triunfo del poder imperial, sino el preludio de su desmoronamiento. Valeriano, el emperador que había ordenado la persecución, cayó prisionero durante una campaña militar contra los persas. Fue el primer emperador romano capturado vivo por un enemigo extranjero. El rey Sapor I lo utilizó como escabel humano para montar su caballo, obligándolo a arrodillarse y soportar el peso del monarca persa cuando éste cabalgaba. Tras años de humillaciones similares, Valeriano murió en cautiverio. Según algunas crónicas, su cuerpo fue desollado, su piel curtida y exhibida en un templo persa como trofeo, degradación final para quien había pretendido encarnar la majestad divina de Roma. Esta caída espectacular del perseguidor resonó profundamente en la conciencia cristiana. La coincidencia temporal entre el martirio de Lorenzo y la desgracia de Valeriano parecía confirmar la misteriosa economía de una justicia trascendente. No era venganza lo que los seguidores del crucificado celebraban, sino la revelación de una verdad inscrita en la estructura misma del mundo, que todo poder edificado sobre la crueldad lleva dentro la semilla de su propia destrucción. Mientras el nombre de Valeriano se diluía entre la lista de emperadores fracasados, el recuerdo de Lorenzo crecía como aquellos árboles que, habiendo sobrevivido al rayo, desarrollan raíces más profundas. Las primeras representaciones artísticas comenzaron a aparecer en los frescos de las catacumbas. Un joven diácono sosteniendo una parrilla, símbolo ya no de su tortura sino de su victoria. Las madres cristianas nombraban a sus hijos Laurentius como quien pronuncia una fórmula de protección.
Los pobres que él había defendido convertían su tumba en lugar de peregrinación, dejando como ofrendas no riquezas materiales, sino pequeños objetos personales impregnados de gratitud. Con el Edicto de Milán en 313, cuando el cristianismo pasó de religión perseguida a tolerada, la figura de Lorenzo emergió plenamente de las sombras de la clandestinidad. Constantino mandó construir una basílica sobre su sepulcro, uno de los primeros templos oficiales dedicados a un mártir. Lo que había comenzado como una ejecución destinada a aterrorizar, terminaba convertido en centro de veneración pública. La parrilla, instrumento de tortura, se transformaba en reliquia sagrada, custodiada con reverencia en templos donde los descendientes de sus verdugos ahora se arrodillaban. Esta transfiguración simbólica no era un simple cambio de perspectiva, sino una profunda inversión de los valores sobre los que se había construido la civilización romana. En un mundo donde el poder se medía por la capacidad de infligir sufrimiento, Lorenzo representaba la paradójica fortaleza de quien lo acepta voluntariamente. En una sociedad que despreciaba a los débiles y marginados, él encarnaba la revolucionaria idea de que precisamente en ellos residía la verdadera dignidad humana. Lo que Roma consideraba fracaso, morir sin renunciar a las propias convicciones, se revelaba ahora como la más alta forma de victoria. Hacia finales del siglo IV, cuando el poeta cristiano Prudencio compuso su Peristefanón, libro de las coronas, dedicó a Lorenzo uno de sus himnos más emotivos, consolidando literariamente lo que ya era una tradición firmemente arraigada. El poeta describe cómo la muerte del mártir no extinguió su luz, sino que la multiplicó. Esa muerte fue semilla. Miles nacen del sepulcro donde yace el único grano. Mientras tanto, el silencio oficial sobre su martirio se había transformado en elocuente testigo de una derrota que el imperio jamás reconocería. La incapacidad de las brasas para consumir la memoria de quien había hecho de su vida un don irrevocable. Quizás el mayor triunfo de Lorenzo no fue sobrevivir en el recuerdo, sino transformar el instrumento de su suplicio en símbolo de lo contrario que pretendían sus verdugos. La parrilla, diseñada para aniquilar, se convertía en emblema de una vida que trasciende la muerte. El fuego, destinado a destruir, iluminaba ahora el camino de quienes buscaban una verdad más allá del temor. La paradoja del martirio reside en su inesperada fecundidad. Donde el poder pretende sembrar terror, brota veneración. Donde busca imponer silencio, nace testimonio. Así ocurrió con la muerte de Lorenzo, convertida en semilla de una transformación que sus verdugos jamás habrían podido prever. Lo que el fuego consumió en horas, la memoria lo reconstruyó durante siglos, otorgándole una corporeidad más perdurable que la carne perecedera. Roma, en su arrogancia, había subestimado el poder subversivo del sacrificio. El cálculo imperial parecía impecable. Eliminar físicamente a los líderes cristianos y con ellos la amenaza que representaban para el orden establecido. Sin embargo, esta ecuación ignoraba una variable fundamental: la capacidad del sufrimiento voluntario para transformar la muerte en mensaje. Cada gota de sangre derramada se convertía en tinta para escribir un relato alternativo al de la propaganda oficial. Con el transcurrir de las décadas, mientras el imperio se tambaleaba bajo el peso de sus propias contradicciones, la figura de Lorenzo adquiría contornos cada vez más nítidos en la conciencia colectiva. Ya no era solo el diácono que había burlado al prefecto, presentándole pobres en lugar de tesoros. Se había convertido en arquetipo de una resistencia que no necesitaba armas para desafiar al poder. Su martirio revelaba la fragilidad esencial de un sistema que, disponiendo de todas las herramientas de la violencia, resultaba impotente frente a la obstinación pacífica de quienes preferían morir antes que traicionar su verdad. En las catacumbas de Siríaca, donde sus restos fueron sepultados secretamente por cristianos que arriesgaban la vida para dar digna sepultura al mártir, comenzaron a registrarse fenómenos que la mentalidad pragmática romana
clasificaría como supersticiones, pero que para los creyentes constituían evidencia tangible de una presencia que trascendía la muerte. Enfermos que recuperaban la salud, conflictos que encontraban resolución, conversiones inesperadas. La tumba del archidiácono se transformaba en fuente de una energía regeneradora que contrastaba dramáticamente con la decadencia cada vez más evidente del orden imperial. Cuando Constantino legalizó el culto cristiano, el sepulcro de Lorenzo fue uno de los primeros en recibir el honor de una basílica. Lo que había comenzado como un ritual clandestino se convertía ahora en celebración pública. El martirio, antes silenciado por los documentos oficiales, se inscribía en piedra, mosaico y pergamino. Los fragmentos de su cuerpo, o lo que la tradición consideraba tales, adquirieron valor incalculable. Un hueso, un trozo de tela manchada con su sangre, cenizas recogidas de la parrilla, reliquias que los poderosos ahora se disputaban con la misma avidez con que sus antecesores habían perseguido a los cristianos. Esta transmutación del cuerpo, martirizado en objeto de veneración, constituía quizás la victoria más completa sobre la lógica imperial. Roma había intentado destruir no solo la vida de Lorenzo, sino también su memoria. El resultado fue exactamente el opuesto. Fragmentos físicos de aquello que el imperio quiso aniquilar se convertían ahora en centros de un nuevo tipo de poder, fundado no en la coerción, sino en la devoción voluntaria. La parrilla, instrumento, diseñado para la degradación final, experimentó una transformación aún más radical. De herramienta de tortura pasó a ser emblema de identidad, representada en pinturas, esculturas y manuscritos iluminados. Los artistas la plasmaban no como símbolo de derrota, sino como trono desde el cual Lorenzo, transfigurado por el sufrimiento, contemplaba serenamente a sus verdugos. Lo que debía inspirar terror se convertía en recordatorio de una libertad interior que ningún tormento podía quebrantar. Mientras tanto, el imperio que había pretendido silenciar la voz disidente del diácono se desmoronaba lentamente. Las legiones que antes imponían la pax romana retrocedían ahora ante pueblos considerados bárbaros. Los monumentos que proclamaban la eternidad de Roma mostraban grietas cada vez más visibles. El sistema económico que había permitido la acumulación de riquezas sin precedentes se reveló finalmente insostenible. La decadencia no fue repentina ni espectacular, sino un largo crepúsculo durante el cual los valores que Lorenzo había encarnado, solidaridad con los marginados, resistencia pacífica, primacía de la conciencia sobre la obediencia ciega, iban penetrando paradójicamente en las estructuras de aquel mismo imperio que lo había condenado. Para cuando Roma cayó finalmente ante los visigodos en 410, la inversión simbólica era ya completa. El poder que había pretendido definir qué vidas merecían ser recordadas y cuáles olvidadas se desvanecía en las brumas de la historia, mientras el nombre del diácono martirizado resplandecía con luz propia. La carne quemada sobre la parrilla había engendrado una memoria incombustible que ningún fuego posterior podría ya reducir a cenizas. En la penumbra de la basílica, de San Lorenzo extramuros, donde la luz se filtra coloreada por antiguos vitrales, descansa la parrilla, o lo que la tradición considera la parrilla original, hierro ennegrecido por un fuego extinguido hace 17 siglos, conservado con la reverencia que otras civilizaciones reservaron para cetros reales o espadas victoriosas. Los peregrinos se acercan con pasos vacilantes, algunos rozan el metal con dedos temblorosos, otros simplemente contemplan en silencio aquello que fue simultáneamente lecho de muerte y cuna de inmortalidad. La transformación de este instrumento de tortura en objeto sagrado representa la culminación de un proceso que los romanos jamás habrían podido comprender. Para la mentalidad imperial, la ejecución pública constituía un acto final, la demostración definitiva del poder del Estado sobre el individuo rebelde. Sin embargo, en la economía simbólica del martirio, la muerte se convierte en principio, no en conclusión. El suplicio no silencia al ejecutado,
Por el contrario, amplifica su voz más allá de los límites que cualquier vida natural habría permitido. Lorenzo no murió simplemente. Fue ofrecido. Lo que sus verdugos concibieron como castigo, la memoria cristiana lo reinterpretó como sacrificio. Esta transfiguración retrospectiva del evento histórico constituye quizás la subversión más profunda del orden imperial. El lenguaje mismo experimenta una metamorfosis radical. Donde Roma hablaba de ejecución, la tradición posterior habla de martirio. Donde el poder veía eliminación de un enemigo, la fe reconoce testimonio supremo. La parrilla, objeto concebido para la aniquilación, adquiere así una extraña dualidad. Es simultáneamente patíbulo y altar, instrumento de muerte y vehículo de trascendencia. Cuando los artistas medievales representan a Lorenzo sosteniendo su parrilla como atributo identificativo, están completando esta inversión simbólica. El santo no aparece dominado por el instrumento de su tormento, sino que lo exhibe como trofeo conquistado. No es la víctima pasiva de la violencia imperial, sino el vencedor que ha transformado su aparente derrota en victoria definitiva. Esta reinterpretación no es mera consolación póstuma ni propaganda religiosa. Refleja una comprensión profunda de aquello que el poder tiránico nunca logra aprender, que la violencia puede destruir cuerpos pero no significados, que la muerte impuesta con crueldad engendra frecuentemente lo contrario de lo que pretende. Cada intento de erradicar por la fuerza una idea o creencia corre el riesgo de conferirle precisamente aquello que busca negarle: legitimidad, resonancia, permanencia. La liturgia cristiana consagró esta inversión incorporando la memoria de Lorenzo en sus ciclos anuales. El 10 de agosto, fecha de su martirio, se convirtió en día festivo celebrado en toda la cristiandad. Su nombre fue incluido en el canon de la misa, recitado diariamente en miles de altares. Iglesias fueron erigidas bajo su advocación desde Hispania hasta Bizancio. La misma Roma que lo había condenado terminó venerándolo como uno de sus patrones principales. El emperador que ordenó su muerte yace olvidado. El diácono martirizado resplandece en la memoria colectiva. Los relatos sobre milagros atribuidos a sus reliquias proliferaron durante la Edad Media, consolidando su presencia en el imaginario popular. Se decía que fragmentos de la parrilla protegían contra incendios, que invocar su nombre durante tormentas ahuyentaba rayos, que su intercesión curaba quemaduras. El fuego que debía haberlo consumido se transformaba, paradójicamente, en elemento bajo su dominio. Esta metamorfosis simbólica revela una verdad que trasciende el caso particular de Lorenzo. El fracaso último de todo sistema que pretende sostenerse mediante el terror. El poder que necesita exhibir cuerpos torturados para afirmar su autoridad revela con ese mismo acto su propia inseguridad fundamental. La crueldad espectacular no es manifestación de fuerza, sino síntoma de debilidad, confesión involuntaria de que se carece de legitimidad auténtica. El destino de la parrilla, de instrumento infame a reliquia venerada, constituye así una lección perenne sobre los límites de la violencia como herramienta política. Cada régimen que ha pretendido silenciar disidentes mediante la tortura pública ha sembrado inadvertidamente semillas de su propia deslegitimación. El cuerpo martirizado, lejos de confirmar la omnipotencia del verdugo, se convierte frecuentemente en acusación permanente contra él. Lo que queda hoy de aquella parrilla romana, auténtica o no, funciona como memento de esta verdad incómoda. Los imperios pasan, los sistemas políticos se desmoronan, las certezas de cada época se revelan transitorias. Sin embargo, la memoria de quienes permanecieron fieles a su conciencia, aún frente a la muerte, pervive con obstinada tenacidad. No es casualidad que regímenes totalitarios se obsesionen con reescribir la historia, conscientes de que el recuerdo de quienes resistieron pacíficamente constituye una amenaza más grave para su legitimidad que cualquier oposición armada. La última ironía en esta historia de inversiones simbólicas es que la parrilla, diseñada para destruir a Lorenzo,
terminó inmortalizándolo. Cada representación pictórica que lo muestra sosteniendo el instrumento de su suplicio, cada iglesia dedicada a su memoria, cada relato de su martirio transmitido a través de generaciones, confirma el fracaso espectacular del propósito original de sus verdugos. Querían borrarlo de la historia. En cambio, inscribieron su nombre con fuego indeleble en ella. Así, lo que comenzó como espectáculo de dominación terminó transformándose en testimonio eterno de que hay realidades que ninguna llama puede consumir, verdades que sobreviven a la carne que las encarna, convicciones que emergen purificadas del fuego que pretendía reducirlas a cenizas.